Esta es una antología de cuentos de Edgar Allan Poe y el cuento que he leído es La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Este cuento entra en el género de terror, su movimiento literario es el romanticismo orientado al terror gótico y al detective. Fue publicado en 1845. Edgar Allan Poe nace en Boston, Massachusetts en 1809 y fallece en 1849. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense. Es considerado como el maestro universal del relato corto porque sus cuentos y sus narrativas realmente son muy cortas, pero están muy bien desarrolladas y especialmente es renovador de la novela gótica y de terror. Uno de los datos de la vida de Allan Poe influyentes para la escritura de este género es que sus padres fallecieron cuando él era un niño y fue recogido por un matrimonio adinerado y realmente su adopción nunca fue oficial. Otra cosa es que también tuvo una educación bastante elevada y por un tiempo se unió al ejército. Se dice que este escritor contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem cuando ella tenía 21 años de edad. Para ese entonces Edgar tenía 26 años. Desgraciadamente su mujer falleció por tuberculosis, dato que se ve muy influyente en la historia del señor Valdemar. Y tras la muerte de su hermano fue cuando Edgar Allan Poe decidió dedicarse de lleno a la escritura. Otro dato es que su padrastro falleció en 1834 sin dejarle herencia alguna. Un golpe duro para Allan Poe, pues ya tendría que ser económicamente independiente para poder sostenerse. De ahí vemos su influencia por la depresión, lo gótico, el terror y la muerte en sus historias. Dado que los relatos de Edgar Allan Poe son bastante cortos, no encontramos una gama muy amplia de personajes. Una de las características que me pareció muy curiosa en la historia es que un personaje se llama P y el resto del nombre se deja a interpretación del lector. De hecho, hay otros dos personajes que se llaman D y F y ese es todo el nombre. Realmente no sé por qué acude a este recurso Edgar Allan Poe. La historia es narrada por el personaje principal que se llama P. P es una persona que tiene un fuerte interés por explorar la hipnosis. Luego tenemos a Ernest Valdemar, que es un compilador de la biblioteca forense y es amigo de P. Valdemar ya había hecho colaboraciones con P para hacer práctica de hipnosis. Durante el caso de tuberculosis del señor Valdemar, tenía dos doctores que se llamaban D y F. Estos son los que diagnosticaban y evaluaban al señor Valdemar. Durante el proceso de hipnosis, P acude a Teodoro L.L., que es un estudiante de medicina que iba tomando notas de todo el proceso de hipnosis que le hacía a P al señor Valdemar. Y por último tenemos a los enfermeros que eran los encargados de cuidar al señor Valdemar por las noches debido a su estado de salud. En cuanto a los ambientes de esta historia, no es para variar que son góticos y terroríficos. La mayoría de la historia se desarrolla en la habitación del señor Valdemar, que está casi moribundo por la tuberculosis. Tras el proceso de diagnóstico, los doctores D y F determinan que solo le quedan 24 horas de vida al señor Valdemar, así que este acude a P para que él le practique la hipnosis en sus últimas horas de vida. La cuestión es que P pudo hacerle la hipnosis de manera efectiva al señor Valdemar. De hecho, en el libro se dice que duró hasta meses en estado de hipnosis y su cuerpo no se fue degradando con el tiempo. P apenas podía tener comunicación con él, pues Valdemar deliraba que estaba muriendo por dentro. Hubo un momento en el que el señor Valdemar colapsó y comenzó a gritar que le quitaran la hipnosis, que él ya no podía resistir más. Entonces, en ese momento, P le da un tratamiento al señor Valdemar para quitarle la hipnosis totalmente. Y se dice que en el momento en que concluyó la hipnosis, su cuerpo se volvió en algo viscoso y putrefacto. En mi opinión, Edgar Allan Poe posee una gran característica que es contar una buena historia bien desarrollada con pocas palabras. Y esta fue mi reseña sobre el cuento de La verdad sobre el caso del señor Valdemar.